Mucho gusto, ¿cómo ha estado? Fíjese que de esos temas que a lo mejor nos pasan un poquito de largo, pero que si uno los atiende, a mí me parece que son muy interesantes y son muy de atender, porque además no se concentran en una sola sede los asuntos, sino que se dividen en varias sedes. A lo que voy concretamente, para no hacerle muchas bolas, es a los foros que se hicieron en materia educativa, de educación de normal, de educación básica y educación media superior. Le voy a decir dónde está una de las grandes claves de la relevancia, que yo entiendo que se han planteado muchas críticas al proceso de reforma educativa, que era muy difícil que no existieran como tales, porque el sector educativo es un sector pensante, es un sector divergente, es un sector que manifiesta sus diferencias, es un sector que tiene sus propios puntos de vista y que eso se manifiestan a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero lo que sí fue importante es que se movió ese asunto, se ratificó, bueno, más bien se devolvió, ratificó, quién sabe cómo decirlo, la verdad, la Rectoría del Estado, y a mí me parece que eso tiene la parte positiva. Hay elementos que claramente han estado manifestados, que se han manifestado incluso sectores en contra, y estoy pensando en lo que sigue pasando en Oaxaca, por ejemplo, ¿no? En donde el proceso educativo tiene una dinámica totalmente diferente, y lo que ha pasado en otros estados, en algún sentido Michoacán, en algún sentido Guerrero, en algún sentido Baja California Sur, en algún sentido también Puebla, bueno, lo que sabemos, ¿no? Lo que hemos visto. Y por eso no es casual que el gobierno asumiendo el papel de rector del Estado, del gobierno, de la sociedad, lo que haya hecho el gobierno es simple y sencillamente colocar estas controversias constitucionales debido al no cumplimiento o a la no aceptación del proceso de reforma educativa. Bueno, esa fue la primera parte de la historia, que es más larga, ¿no? Yo estoy resumiendo. La segunda tiene que ver con los foros. ¿Qué significan los foros? Los foros significa escuchar a maestros, escuchar a alumnos, escuchar a autoridades. Y le voy a dar un dato que ahora que platicaba con Fernando Serrano, subsecretario de Educación, me decía, dice, del 100% de las participaciones en los foros, que fueron más de 10,000 ponencias, que fueron en 4 o 5 regiones del país, el 40% fue de maestros, el 40% de estudiantes y un porcentaje menor fue de funcionarios. Dice, lo que significa o que los funcionarios, esto lo digo yo, no quisieron participar, o que los funcionarios fueron a escuchar, que les viene muy bien escuchar y atender. Entonces, estos foros lo que hicieron es ir formando un diagnóstico que ya medio se tenía, pero un diagnóstico que ya tiene que ver con la posibilidad de generar una segunda, echar a andar lo que sería una segunda generación de reformas, que tendrían que ver ya con el trabajo del proceso de enseñanza-aprendizaje, con lo que pasa en el aula, con lo que se enseña, con cómo se colocan los estudiantes, cómo se colocan los maestros, y sobre todo también con este gran inventario que hemos ido conociendo de lo que corresponde al número de maestros, a los bienes inmuebles, a las escuelas, cuántas hay en la sociedad, etcétera. Entonces esto llegó a su fin y se va a tener un diagnóstico. ¿Para cuándo puede empezar a haber resultados? Que esa es la otra gran cosa. Bueno, yo creo que va a haber resultados hacia final de sexenio. El gran asunto está en que lo importante ahorita es el diagnóstico que se haga verdaderamente preciso, que sea un diagnóstico que no falle, un diagnóstico que muestre claramente dónde están los maestros normalistas, qué deben de hacer, dónde están los alumnos y dónde está el nivel de primaria, secundaria, educación básica, escuelas técnicas, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestros alumnos y nuestros estudiantes estén cada vez mejor armados y que los maestros tengan más elementos para formar mejor a los estudiantes? Hay algo que es la esencia, que es con lo que me quedo de estos foros y de la presentación en todo el país. El viernes estuvieron en Baja California Sur, allá en La Paz. Y estos foros hay algo que a mí me queda muy claro, y yo diría, independientemente de ismos, de críticas que naturalmente usted tenga contra la reforma educativa, etcétera, pero algo que queda de pleno, de hecho, totalmente manifiesto. Si algo es importante, es el orgullo de ser maestro. Los normalistas es el orgullo de llegar a ser maestros. Y se van, yo creo que lo que tiene que hacer esta sociedad es ratificarlo. En aquellos pequeños poblados había 3 grandes figuras, el doctor, el sacerdote y el maestro. Y el maestro tiene que ser revalorado en nuestra sociedad. Maestras y maestros tienen que ser revalorados en nuestra sociedad. Es un momento clave, le diría que es un momento de decisión que tenemos que revalorar, porque es la posibilidad de la movilización social, es la posibilidad de que tengamos elementos para entender mejor la vida, para leer, para meternos en nuevas dinámicas y para darle también un sentido a nuestras vidas. Para eso significa el proceso de enseñanza, para eso significa educar, eso significa el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que bueno,
Vamos a ver qué pasa con los foros. Los foros, de cualquier manera, le quiero decir que ya están los resultados, ya se vaciaron el viernes en La Paz, ya vendrá el caso de la educación básica y la educación media superior, en donde también se darán a conocer los resultados y a empezar a trabajar. ¿Cuándo se verán los resultados? Es un proceso de largo plazo. La gran clave está en que el diagnóstico sea el preciso y que, aunque tarde el tiempo, en 5 años, 4 años, empecemos a ver resultados, porque eso, como usted bien lo sabe, es el caminar de una generación. Una generación tenemos que saber cuáles son los resultados. No se le puede imponer a los de quinto ahorita que van a pasar a sexto. Es empezar desde cero todo el proceso. Vamos a ver qué sucede. Me quedo con una buena cara con el tema de los foros. Me quedaría con mejor cara si el diagnóstico es el preciso y si la instrumentación es todavía mejor. Ahí le mando saludos, javiersolórzano.com. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según nos vea. Adiós.